7. Daniel capítulo 7. ¿Cómo es o cómo será el rey? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Pero antes de contestar cómo será el rey, tenemos que definir que Él es el rey. Y después podemos analizar cómo será su persona, la persona del rey. Eso. Entonces vamos a leer Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El versículo 13 identifica quién es el rey. Es el mismo rey que los magos fueron a ver y a buscar al rey de los judíos que había nacido. Es exactamente el mismo. Aquí dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Jesús. Él es el Señor. Sola vez que esta vez no es que Él viene a nacer, es que Él, después de haber nacido, de haber ido a la cruz, de haber subido al cielo, entró un hombre. En la última oración estábamos diciendo eso. Y ese hombre es el Hijo del Hombre. Ese hombre es Jesús. Y aquí donde aparece en esta visión es cuando Él viene la segunda vez, cuando Él viene para tomar el reino, cuando Él viene para reinar, cuando Él viene en la segunda venida, en su segunda venida. Entonces miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y dice que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esa frasecita la vamos a dejar para un minuto más. Pero mire lo que le dieron. Versículo 14. Le fue dado dominio, quiere decir que él tenía el control. Le fue dado gloria, quiere decir que él tenía la magnificencia. Y reino, quiere decir que él tenía heredero de toda la creación y de todas las personas. Y dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esos son sus servidores en el milenio. Todos los pueblos le servirán absolutamente. Es el rey, es el rey, es el rey. Ahí está el rey que viene. Él es el rey. Dice, su dominio es dominio eterno. Quiere decir que su autoridad, su control, su poder es eterno. A él nunca lo van a sacar de ese rol. Nunca lo van a sacar como sacaron, como tuvo que ser sacado Nabucodonosor. Nabucodonosor fue sacado. A Nabucodonosor no se le destruyó el reino. A Nabucodonosor se le retiró su dominio. Él dejó de tener el dominio 7 años. Pero el reino estaba ahí. Como quiera que sea, estaba.
Y entonces aquí dice que su dominio es dominio eterno, nunca será él quitado. Además dice que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Quiere decir que el pueblo de Israel estará presente como su reino y no será ese pueblo nunca más será quitado, ese pueblo nunca más será destruido, ese pueblo nunca más será perseguido, ese pueblo nunca más será maltratado como es maltratado hoy y como ha sido maltratado durante todos los siglos del tiempo de los gentiles. Nunca más ese pueblo estará ahí. Los santos del Altísimo heredarán ese reino y tendrán ese rey y tendrán y ese rey tendrá el dominio eternamente. Nunca le cambiarán el rey. Nunca le quitarán su rey. Nunca le quitarán su reino. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo es Él? ¿Cómo será Él en su persona, en su ser maravilloso? Si eso lo sabemos, pero nosotros queremos verlo ahora, ¿cómo será como rey? Y entonces mire lo que dice, versículo 13. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea, todo surge del anciano de días. Él es el que le da el reino. El reino de su padre es el reino de su hijo, el reino de su hijo es el reino dado por su padre. Y entonces dice ahí, hasta el anciano de días, y esta es la maravilla, no solamente vino hasta el anciano de días, sino que le hicieron acercarse delante de él. O sea, no solamente vino a la parte externa del anciano de días, sino que lo hicieron acercarse hasta el mismo anciano de días. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, eso es el versículo 9 y 10. En el 9 es donde está el anciano de días. En el versículo 10 es la parte externa del anciano de días. Él no llegó al versículo 10, llegó hasta el versículo 9. Miremos el 9 y el 10 entonces. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego. Esta es la parte más externa de este anciano de días, o de este trono del anciano de días. Y dice así el 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, ahí está todo el mundo angélico. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, él cuando venía al anciano de días, llegó, por así decirlo, en la parte externa primero, porque él venía de afuera, y entonces llega ahí al anciano de días, llega por el versículo 10. Y entonces al llegar por el versículo 10, él entonces ve a todos esos millares de ángeles que le servían, y se acerca y lo hacen, y a él lo hacen entrar, lo hacen ir más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Hasta dónde? Bueno, pasa por ese río de fuego que procedía y salía de delante de él, esa es la parte más externa, donde la manifestación del anciano de días con toda su gloria y su majestad y su santidad infinita era manifiesta. Y entonces por ahí entra este hijo de hombre y entra hacia el versículo 9, hacia la presencia mismísima, hacia la mismísima presencia del anciano de días. Entonces dice, ¿cómo es el anciano de días? Entonces dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, la santidad infinita de ese anciano de días. Y entonces dice, su trono llama de fuego, esa autoridad, las ruedas del mismo fuego ardiente. Quiere decir que esa autoridad era universal, porque dice que sus ruedas, dice las ruedas del mismo fuego ardiente, o sea, ese trono se mueve en todo el universo, en todo el mundo. El anciano de días, la autoridad. Entonces, ¿cómo es el Hijo del Hombre? ¿Cómo es el Hijo del Hombre cuando reine, cuando esté en su reino? ¿Por qué ese Hijo del Hombre es tan maravilloso, tan perfecto? ¿Y por qué en su reino será una manifestación plena del anciano de días, del Dios, del Rey del universo, del Rey de los siglos? ¿Por qué?
porque Él estará mirándole cara a cara. Porque Él le mira y le mira. Eso lo sabemos en el tiempo presente. Es cosa de mirar al Evangelio de Juan, pero en el día de su reino Él seguirá y mirará a su Padre ahora como el Rey. Mirará a su Padre como el Rey. Y entonces ese Rey maravilloso manifestará a su Padre en esa nueva condición, en esa nueva condición. Ese es nuestro Rey. Ese es el Rey de Israel. Ese es el Rey con mayúscula. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es el Hijo del Hombre. Y si los magos fueron a Él a adorarle en su nacimiento, nosotros también podemos hacer lo mismo ahora, pero ahora tenemos nosotros aquí quién es el Rey, cómo es el Rey, cómo será su dominio, quiénes serán ese reino, quiénes serán esos que son los santos del Altísimo. Nosotros tenemos todo. Y nosotros venimos a adorarle a Él en comprensión de cómo será su Rey. Este Rey será como su Padre. Será como su Padre. Será como el anciano de días. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Después le pregunta, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y él dijo, ni yo te condeno. Pero le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué no la condenó? Porque no estaba ejerciendo su reinado. Él había venido para salvar, no vino para condenar, dice el mismo Evangelio. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero un día lo va a enviar para juzgar al mundo. Y lo va a enviar para establecer su reinado. Y cuando lo establezca, entonces sí va a condenar. Entonces sí va a expresar condenación. Por supuesto que va a condenar como lo hace su padre, el anciano de días. No lo va a hacer, lo va a hacer con violencia, lo va a hacer con toda autoridad. Pero ¿contra quiénes? Contra aquellos que están en su rebeldía. Pero no lo va a hacer contra quienes son de sus siervos y están ahí aprendiendo y son niños en la fe y están creciendo. Contra ellos no. El anciano de día no va a ser un déspota. Perdón, el Hijo del Hombre no va a ser un déspota, va a ser un verdadero rey como es rey su Padre. Todo eso lo vamos a ver nosotros, maravilloso, está delante nuestro, algún día lo vamos a ver en forma maravillosa y expresa. Bueno, a eso vinimos, a adorar al Rey. El Señor bendiga su palabra.